vamos dando inicio a un nuevo ciclo del Seminario Permanente en Investigaciones Multidisciplinarias, y como cada semestre, al inicio hay un profesor de la trayectoria que inaugura las sesiones del CEPIN, y en esta ocasión pues tenemos el agrado de tener a alguien que recién se incorpora con nosotros en nuestro cuerpo colegiado, y él es el doctor Rodolfo Vera García. Voy a leerles una pequeña reseña curricular para que ubiquen más a nuestro profesor y ya compañero. Y bueno, les puedo comentar que el doctor Rodolfo es licenciado en Estudios Multiculturales de la UCEMIC, generación 2006-2010, y se tituló a través de un proyecto de una revista cultural llamada Revista Bestiario. Tiene una maestría y doctorado en Antropología Social en el Colegio de Michoacán, la cual cursó del 2011 al 2017, y presentó una tesis doctoral titulada Intercambiar mundos para cambiar el mundo, tianguis, ferias y mercados alternativos a la cuenca de Pátzcuaro, del año 1967 al 2017. Fue profesor de asignatura en la ENES UNAM en Morelia del 2016 a 2019, y también fue profesor de asignatura en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación del 2017 al 2019. Asimismo, trabajó en la UPN en Morelia del 2018 y 2019, y el día de hoy, pues bueno, recién hace unos tiempos se incorpora a Estudios Multiculturales. Y bueno, le cedo la palabra al doctor Rodolfo Vera García, a quien les pido que le demos un caluroso aplauso. Gracias, muy amables. Antes de empezar, quiero dar las gracias así bien calurosas, bien encarecidas a todos ustedes, a la planta de profesores, a los alumnos que apenas voy conociendo, sobre todo los de cuarto y de sexto semestre, al personal administrativo, a las personas de intendencia. Realmente algo que me ha llamado mucho la atención es la calidez, el trato que me han dado, que me han prodigado en estos días, y tengo que expresarlo públicamente. Les doy mucho las gracias por la manera en que me han recibido, y de verdad que estoy muy contento trabajando aquí. Precisamente como egresado de la primera generación, pues jamás me imaginé regresar a mi alma mater como profesor, y eso es una maravillosa responsabilidad. Quiere decir que ahora estoy en condiciones, en posición de devolver lo que he recibido de aquí de la escuela, y de verdad que estoy muy agradecido, muy contento por esta posibilidad, por esta oportunidad. Entonces les pido que por favor cuenten conmigo para lo que en mis posibilidades esté académicamente, y pues nada, agradecerles esta oportunidad, esta posibilidad, y pues qué mejor que compartir lo que nos gusta, lo que amamos, lo que nos apasiona. Y pues eso es básicamente lo que voy a hacer ahorita en esta charla, ¿no? Compartir con ustedes el trabajo que he estado realizando este último año en términos de investigación, mi amor por los libros, mi amor por la filosofía, por la literatura, por la antropología. Y pues espero que sea una charla así de dos vías, ¿no? Entonces, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirme, de hacerme preguntas, de platicar, como si estuviéramos en un café, ¿no? Eso me gustaría mucho. Entonces empiezo, ¿no? Hay dos problemáticas que atraviesan mi preocupación, digamos teórica, mi preocupación en cuanto a la relación entre antropología y literatura, más específicamente entre etnografía y literatura. Por un lado está la literatura como antropología,
de la que voy a hablar más en extenso, en breve, y por otro, la antropología como literatura, que es de la que voy a hablar inmediatamente, aunque de manera muy breve, ¿no? ¿Qué es lo que hace el antropólogo? Con Clifford Geertz encontramos una preocupación por la escritura etnográfica, es decir, como algunos de ustedes ya sabrán, la antropología surge, digamos, de manera oficial, universitaria, escolarizada, más o menos con el arranque del siglo XX, y sobre todo hay dos escuelas que sobresalen, la escuela norteamericana y la escuela inglesa, pero su preocupación fundamental era describir al otro, y ese otro era generalmente el indígena, el autóctono, el aborigen, aquel otro verdaderamente exótico que comía carne humana y que se vestía apenas con unas cuantas ropas cubriéndole sus partes. La antropología durante el siglo XX empezó a trabajar muchos otros temas, sobre todo con la influencia de la sociología norteamericana en los años 50, en donde empieza a haber ya una preocupación más por las grandes urbes, ¿no? Por los centros urbanos, y es entonces cuando empiezan a surgir autores, sobre todo Clifford Geertz, que dicen, bueno, ¿y qué hace el antropólogo? Pues escribe, básicamente todo lo que observa, todo lo que se pregunta el antropólogo lo comunica por escrito. Entonces la antropología podría pensarse como un género literario, y es entonces cuando muchos antropólogos empiezan a brincar y se empiezan a enojar y a decir, ¿cómo es posible que la antropología sea literatura? ¿No? Entonces hay un debate muy interesante que coincide con lo que llaman algunos de mala manera y hasta despectivamente la posmodernidad, ¿no? Y que confunden a su vez con el posmodernismo, pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, con Geertz inauguramos la preocupación de la antropología por su escritura, y entonces nos preguntamos, ¿qué es la antropología? ¿Es literatura o es ciencia, como nos diría Levi Strauss? ¿Una ciencia semiológica, una ciencia de los signos lingüísticos? ¿Qué es la antropología? Víctor Turner también nos hablaría de que es un tránsito en una selva, en un bosque de símbolos, ¿no? Entonces habrá que comprender que toda construcción humana, toda construcción cultural sería un laberinto o un rompecabezas de símbolos, en donde pues uno tendría la obligación, el reto de reconstruirlo y armar una figura nítida, ¿no? Desde su propia cultura. Pero lo sabroso, digamos, lo interesante llega con estos posmodernos que empiezan a decir, bueno, y la autoridad del etnógrafo, es decir, el antropólogo es el único que puede escribir acerca del otro, y si escribe acerca del otro, ¿quién le dio la autoridad para ser el que diga, este es el otro, ¿no? El otro no puede escribirse a sí mismo. Y entonces empieza el asunto de recuperar autores fuera de la antropología. El que a mí más me gusta y el que más he trabajado es Mikhail Bakhtin, ruso, que sobre todo se refería a la obra de Dostoyevsky, y descubre que Dostoyevsky, no sé si algunos lo han leído, es fascinante, apasionante. Les recomiendo Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov. Dostoyevsky parece ser que inventa en la literatura la polifonía. ¿Qué es eso? Es la multiplicidad de voces que se abren paso a través de una novela, de un cuento, y que a través de su propia voz te dicen ese otro. Es decir, los otros dentro de la novela, jugando el drama humano, tienen voz en Dostoyevsky, y eso Mikhail Bakhtin lo descubre en sus libros clásicos sobre teoría literaria. Y entonces estos antropólogos, a los que insisto malamente se les llama posmodernos,
empiezan a cuestionar la antropología desde la autoridad etnográfica, ¿no? Desde la autoridad de la escritura. ¿Por qué no escribir en conjunto con el otro lo que es ese otro, ¿no? Y entonces se empiezan a ver experimentos muy locos, ¿no? Muy extraños, donde hay libros de antropología en coautoría, digamos, el antropólogo, el informante y el indígena, ¿no? Hasta el editor sale como autor, ¿no? Básicamente esa es la, así se los digo brevemente, como que la historia de esta tragicomedia de la antropología como literatura, donde pueden consultar esta cuestión maravillosa de este debate es en retórica, en español se conoce como Retóricas de la Antropología. Es un libro que me parece haber visto aquí en la biblioteca, espero que sí esté, y si no, con mucho gusto se los puedo facilitar. Está editado por George Marcus y el historiador James Clifford. Un autor nos dice, y les voy a leer: tardío recibimiento fue ese que en sus aposentos le tributaron los antropólogos a la literatura. De hecho fue muy discreto si se tiene en cuenta que tal gesto fue la devolución de honores, por mucho tiempo aplazada, de la acogida contraria, la de la antropología en las entrañas de la literatura. O sea, mientras los antropólogos se debatían, oye, lo que hacemos será literatura, ya en la literatura latinoamericana ya se hacía antropología desde hace mucho, ¿no? También hay otro asunto, y con esto cierro, digamos, esta parte o esta cara de la problemática que quiero compartirles. La literatura, particularmente la novela, el relato, el cuento, encuentran su razón de ser supuestamente en la fantasía, en la ficción, en el entretenimiento, como insumo básico del cine o de la televisión y hasta de los videojuegos. Aunque sería raro encontrar algún científico social que no incluya dentro de su bagaje cultural el conocimiento y disfrute de los clásicos universales como el mismo Dostoyevsky, Edgar Allan Poe, Cervantes, Goethe, Homero, Shakespeare. Su propia labor académica suele permanecer desvinculada, al menos explícitamente, de la reflexión literaria. Es decir, pregúntenle a sus profes si conocen a tal o cual autor, novelista, cuentista, poeta, y seguro que sí, y seguro que tiene su colección en su biblioteca de autores, ¿no?, de la literatura, pero rara vez hay una preocupación, digamos, académica por vincular ese gusto personal con la labor académica misma, ¿no? Entonces eso también me llama la atención, y por eso algunos autores plantean la noción de antropología literaria para dar cuenta de la relación entre la escritura y la vivencia, entre el yo que refiere y el otro, a quien se intenta asir desde la comprensión. Se escribe siempre sobre un otro, mas lo que la antropología literaria enfatiza es que ese otro se desliza continuamente hacia posiciones aún más otras, de tal suerte que lo que se dice de ese otro, en el momento de la enunciación, ya no le corresponde cabalmente. O sea, cuando hablamos del otro se nos escurre entre los dedos, siempre. En este juego de interpretación, comprensión del otro, que es el mundo, la antropología literaria devela la estrecha relación entre el oficio de escritor y de investigador social. Por eso, para mí desde el doctorado estaba esta preocupación por la literatura, los vínculos que puede haber entre literatura, antropología, filosofía, cine, sociología. Las ciencias sociales, en términos de sus objetivaciones discursivas, es decir, de lo escrito, deliberadamente han buscado separarse de los modos de expresión literarios y han rehuido la posibilidad de establecer vasos comunicantes con la literatura. Lo que decía, a partir de los años 70, la reflexión antropológica sobre su propio quehacer hizo recaer la atención en la escritura etnográfica y planteó la posibilidad de considerarla como un género literario, entre otros. Yo insisto, ¿por qué no? ¿Qué malo tendría, no? En fin.
El chiste es que las ciencias sociales han establecido sus propias formas narrativas, sus cánones de expresión, es decir, tú escribes como historiador, como antropólogo, como filósofo, dentro de unos marcos muy estrechos, ¿no?, de expresión. Entonces, si por ahí se te cuela alguna frase, digamos, poética, alguna preocupación, alguna inclinación estética, rápidamente los que mandan, los que están arriba te dicen, quita eso, borra eso, ¿no? Entonces, básicamente uno no puede escribir como le gustaría. La escritura de las ciencias sociales está más próxima al tratado geométrico, al tratado matemático o físico, que al ensayo, digamos, libre de Montaigne o de otros autores que sueltan la pluma, como Oscar Wilde, ¿no?, por ejemplo. Bueno, dejamos hasta ahí la consideración de esta parte de la problemática que les planteo y pasamos a la literatura como antropología. De verdad es que eso es más emocionante, se los prometo. Estamos hablando de la ambición etnográfica de nuestras letras, ¿no? La existencia de una antropología de la literatura que se remonta a una tradición de varios siglos y en los que el escritor latinoamericano manifiesta sus esfuerzos de comprensión de lo otro con una agudeza y profundidad que solo recientemente las ciencias sociales comienzan a advertir y valorar. J.J. Brunner compara la teoría sociológica con la novela, su eterna competidora, señalando que esta última aventaja ampliamente a la primera desde el punto de vista de la calidad y riqueza de los saberes que genera. Y ahorita vamos a ver con ejemplos, ¿no? La literatura latinoamericana en el siglo XX signó una tradición al seguir los influjos provenientes del discurso antropológico académico, como en otros siglos lo hizo a propósito de las descripciones científicas o de los documentos de la conquista y la colonia. Sobre todo con los compañeros de cuarto semestre hemos estado viendo esos asuntos, ¿no es cierto?, donde uno pensaría que la antropología tiene una fecha de nacimiento, pero eso es mentira, ¿no? O sea, sabemos que la antropología no surge con la carrera de antropología, ni mucho menos, o con la profesionalización de la antropología. Lo desconocido es una abstracción, lo conocido un desierto, pero lo conocido a medias, lo vislumbrado, es el lugar perfecto para hacer ondular deseos y alucinación, nos dirá Juan José Saer, un maravilloso escritor argentino, que por ahí les he recomendado, creo me parece que a los de cuarto, con su novela El Entenado, que trata sobre un grumete, un marinerito que se pierde entre algunas tribus de Argentina y se queda por muchos años con este grupo humano y aprende su cultura, incluso aprende su lengua, y cuando ya está viejo relata sus memorias. Es una novela entrañable. Igualmente, si no la pueden conseguir, pues yo se las paso. Y vamos a empezar con una pequeña cita de Pedro Páramo. Gracias. Vamos a empezar leyendo un fragmentito de Pedro Páramo. Quiero que aprecien la calidad de las palabras. Juan Rulfo, de verdad que si escribió solamente una novela es porque en ella puso alma, corazón, vida y tripas. Es decir, cada palabra estuvo bien seleccionada y aquí se van a dar cuenta por qué. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó.
Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre, pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, chequen, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza, que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comal. Bueno, perdonen que me emociono. Toda antropología comienza con un viaje. Fíjense cómo empieza Pedro Páramo, es un viaje. Comienza con la curiosidad por la exploración, por el descubrimiento. Pero como bien sabían Homero, Virgilio, Dante y una larga tradición de exploradores del misterio humano, ese viaje es más bien de autodescubrimiento, lo que implica un descenso a los infiernos del que probablemente no habrá ya retorno. Y aquí les leo otro fragmentito. Dice: después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. ¿Hace calor aquí?, dije. Sí, y esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija. Ahí está, ¿no? Y bueno, George Lukács, ya para no leerles más cosas teóricas, nos dice eso. La antropología es un viaje, pero es un viaje del cual no regresamos igual. Por eso es un descenso a los infiernos. Uno espera cuando viaja, y puedes verlo cotidianamente, cuando viajas esperas descubrir al otro, descubrir lo otro, pero resulta que acabas nomás descubriéndote a ti mismo, ¿no? Y ya cambiaste, ya no eres el mismo, ya eres otro. Bueno, esta consideración nos lleva a la conclusión de que esta antropología, a través de lo literario, se ha mantenido vigente a lo largo de más de un siglo, más o menos inmune a la veleidad de las teorías y debates sociológicos, antropológicos, etc. Su fuerza evocadora llega a decirnos más y con mayor contundencia que las eruditas consideraciones expuestas en los congresos internacionales sobre qué son y cómo se transforman las culturas. Yo verdaderamente comprendo más a través de autores como Juan Rulfo la historia nacional o la historia de cualquier pueblo que a través de los tratados de historia, ¿no? Aunque la historia contemporánea se ha vuelto mucho más interesante porque también tiene estas preocupaciones que tiene la antropología, por supuesto, ¿no? Juan José Saer, este escritor argentino que les menciono, va a decir junto con Paul Ricoeur, un teórico de la palabra, del lenguaje, que el relato de ficción siempre tendrá la capacidad de llevar al lenguaje nuestra situación histórica. Entonces aquí vemos un vínculo importante entre la antropología, la historia y la filosofía. Es decir, ya cuando tú haces el viaje, llevas a cabo también una reflexión filosófica. ¿Quién soy? ¿Quién es el otro? ¿Qué es el otro? Y no puedes eludir la historia, porque eres parte de ese proceso. No eres una piedra ahí, sino estás en continuo movimiento, en continuo tránsito, en un viaje. Entonces, fíjense qué interesante, lo que finalmente viene a ser la cultura, siguiendo las reflexiones de Saer en El Entenado y a Rulfo en Pedro Páramo,
es una siniestra y solapada inercia de la vida cotidiana. Así definiríamos la cultura, una siniestra y solapada inercia de la vida cotidiana, expresada según una irreductible ambigüedad de cosa al mismo tiempo casual y premeditada. Lo dejo a su consideración, podemos reflexionarlo, algunos pensarán que es una perspectiva muy triste y trágica de la cultura, pero tiene sus asegúnes, creo. Bueno, quiero abrir un pequeño paréntesis para hablar de la ciencia ficción, que también es un género muy interesante dentro de la literatura, y solo les voy a mencionar una pequeña recomendación, digámoslo así. Surge como uno de los productos culturales del industrialismo, eso es innegable, por tanto refleja desde sus inicios diversas preocupaciones de carácter ético, filosófico, ontológico, en relación con el progreso humano. Tenemos como sus precursores a Julio Verne, H.G. Wells, Isaac Asimov, que es uno de los grandes pilares de la ciencia ficción, Ray Bradbury, que particularmente me encanta, se los recomiendo también, entre muchos otros, que han desarrollado asimismo todo un repertorio de temáticas de reflexión antropológica, en donde las sociedades, pese a sus increíbles avances tecnológicos y la construcción de mundos de gran comodidad, comunicabilidad y conectividad, experimentan un profundo vacío de sentido. Frederik Pohl, y este es el autor que les voy a recomendar, escribe un cuento muy interesante que se llama El túnel debajo del mundo. Igual si necesitan que les pase la obra de Frederik Pohl, con mucho gusto lo haré. En este túnel debajo del mundo nos presenta un relato terrorífico sobre los habitantes de una población cuyas personalidades son trasplantadas a modelos diminutos, es decir, asesinan a las personas de la población y transfieren sus almas o sus conciencias a modelitos chiquitos y fabrican la ciudad así en un pequeño laboratorio, pero ellos no son conscientes de que su mundo es manipulado todos los días por mercadólogos expertos en marketing y que son objeto de todo tipo de experimentos de mercado que ahorran a la compañía miles de dólares en campañas publicitarias. Este relato pertenece al subgénero de las hipertrofias de segmentos de nuestra realidad, o sea, es un subgénero muy específico. Contrariamente a lo que muchos piensan, este tipo de relatos muestra que la ciencia ficción cobija un importante segmento de crítica social al que la academia generalmente ignora por asociarlo con la fantasía propia de adolescentes enajenados, ¿no? Entonces, de hecho, cada vez es más frecuente que miembros destacados de distintos departamentos universitarios cultiven los géneros literarios de su predilección a espaldas de sus gremios, muchas veces bajo seudónimo, en ocasiones por el temor al desprestigio, pero sobre todo por la libertad formal, expresiva y crítica que estos espacios ofrecen. Es muy interesante. Solán Cárcamo, una autora chilena, se refiere a las posibilidades etnográficas de la literatura como el engendro. El engendro es lo que estamos vislumbrando como antropología literaria, ¿no? Como la literatura como antropología. Y verdaderamente nos parece una identidad monstruosa, una especie similar al monstruo de Frankenstein, de Mary Shelley, que asusta porque aparece como una mentira que cuenta la verdad. Por eso le llama engendro a esta autora, ¿no? Porque pues es ficción, pero nos cuenta la verdad, y eso nos asusta. En este sentido, la antropología literaria estaría ejerciendo su libertad y ahora pide explicaciones a su creador. Está exigiendo participar en este espacio público y demanda su reconocimiento. Cabe precisar entonces que no es el lenguaje transgresor ni la amalgama de géneros discursivos lo que identificaría como monstruosa esta forma de escritura, sino la falta misma de reconocimiento. Eso sería lo monstruoso. Vamos a leer otro pedacito de Juan Rulfo, ¿les parece?
el padre Rentería dio vuelta al cuerpo y entregó la misa al pasado. Se dio prisa por terminar pronto y salió sin dar la bendición final a aquella gente que llenaba la iglesia. Padre, queremos que nos lo bendiga. No, dijo moviendo negativamente la cabeza, no lo haré. Fue un mal hombre y no entrará al reino de los cielos. Dios me tomará mal que interceda por él. Lo decía mientras trataba de retener sus manos para que no enseñaran su temblor, pero se fue. Aquel cadáver pesaba mucho en el ánimo de todos. Estaba sobre una tarima en medio de la iglesia, rodeado de cirios nuevos, de flores, de un padre que estaba detrás de él solo, esperando que terminara la velación. El padre Rentería pasó junto a Pedro Páramo, procurando no rozarle los hombros. Levantó el hisopo con ademanes suaves y roció el agua bendita de arriba abajo, mientras salía de su boca un murmullo que podía ser de oraciones. Después se arrodilló y todo el mundo se arrodilló con él. Ten piedad de tu siervo, Señor. Que descanse en paz. Amén, contestaron las voces. Y cuando empezaba a llenarse nuevamente de cólera, vio que todos abandonaban la iglesia llevándose el cadáver de Miguel Páramo, el hijo de Pedro Páramo. Pedro Páramo se acercó arrodillándose a su lado. Yo sé que usted lo odiaba, padre, y con razón. El asesinato de su hermano, que según rumores fue cometido por mi hijo, el caso de su sobrina Ana, violada por él según el juicio de usted, las ofensas y falta de respeto que le tuvo en ocasiones son motivos que cualquiera puede admirar. Pero olvídese ahora, padre, considérelo y perdónelo como quizás Dios lo haya perdonado. Puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro y se levantó. Reciba eso como una limosna para su iglesia. La iglesia estaba ya vacía. 2 hombres esperaban en la puerta a Pedro Páramo, quien se juntó con ellos, y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando sobre los hombros de 4 caporales de la media luna. El padre Rentería recogió las monedas una por una y se acercó al altar. Son tuyas, dijo. Él puede comprar la salvación. Tú sabes si este es el precio. En cuanto a mí, Señor, me pongo ante tus plantas para pedirte lo justo, lo injusto, que todo nos es dado pedir. Por mí, condénalo, Señor. La estrategia narrativa de la antropología literaria sería lo que Miguel Alvarado define como etnografía del texto. Esto es un acceso interdisciplinario a los diversos tipos de textualidad que en una cultura se generan. La narración del encuentro con la materialidad de lo amado, objetos, lugares, personas, como cuando recibimos una carta o en estos tiempos pues un mensajito de un amigo y por sus palabras interpretamos que debemos responderle urgente y profundamente. Es el cuerpo el que habla. Se vive la experiencia de un cuerpo hablante, que es la experiencia corporal de la palabra vivenciada. Y aquí me voy a basar en un filósofo, Merleau-Ponty, un filósofo francés, cuya concepción ontológica del cuerpo se levanta como una crítica a las interpretaciones que conciben el lenguaje como un simple instrumento del pensamiento. La idea del cuerpo interpretante elimina la creencia en un ser interior, llámese pensamiento, espíritu o conciencia, que tenga por función el uso del lenguaje como medio de expresión, de expresar y conocer el mundo. Es decir, no es que tengamos así como ventrílocos un alma, una conciencia que desde adentro habla, ¿no? Es decir, como si nuestro cuerpo fuera el muñequito, ¿no? Merleau-Ponty dice, somos voz, y no solo una voz, somos una multiplicidad de lenguajes hechos cuerpo. Qué bonito, ¿no? Y vamos a verlo con Rulfo, ¿no? Dice,
Fíjense cómo es lo que dice Merleau-Ponty, es muy cierto en la literatura. Dice: ruidos, voces, rumores, canciones lejanas. Mi novia me dio un pañuelo con orillas de llorar. En falsete, ¿no? Imagínense. Con violín, no sé. Como si fueran mujeres las que cantaran. Vi pasar las carretas, los bueyes moviéndose despacio, el crujir de las piedras bajo las ruedas, los hombres como si vinieran dormidos. Todas las madrugadas el pueblo tiembla con el paso de las carretas, llegan de todas partes, copeteadas de salitre, de mazorcas, de hierbas de pará, rechinan sus ruedas haciendo vibrar las ventanas, despertando a la gente. Es la misma hora en que se abren los hornos y huele a pan recién horneado. Y de pronto puede tronar el cielo, caer la lluvia, puede venir la primavera. Allá te acostumbrarás a los de repentes, mi hijo. Un ejemplo de cómo Rulfo también tenía esta virtud que tenía Dostoyevsky de la polifonía. Y todas las voces se sienten cuerpos en la narrativa de Rulfo, es impresionante. Ok, por lo tanto una etnografía del texto exige asumir un enfoque hermenéutico que además explicite como culturalmente situado. Por ejemplo, respecto de la reconstrucción viva, siempre latiendo de nuestra memoria regional, a propósito del periodo cristero, difícilmente podríamos encontrar una síntesis más elocuente que la que nos ofrece Rulfo en brevísimas palabras. Y aquí les voy a leer un fragmentito que encontré en un libro de historia, muy bueno por cierto, sobre este tema tan caro a nuestra región, ¿no? Acá en Zaguayo, sobre todo el periodo cristero. Lo que dice este libro de historia es: no fueron los sacerdotes quienes envalentonaron a los católicos y los lanzaron a la lucha armada, fueron los pobres, espontáneamente, pasándose la voz de oído a oído. Esto es muy importante, de rancho a rancho, de pueblo a pueblo, de región a región, ¿no? Y ahora les voy a leer un fragmentito muy breve de Rulfo para que comparemos, ¿no? Este fragmento es un diálogo entre dos personas. Entonces, a ver si puedo lograr que se distinga, ¿no? ¿Se acuerdan que en el texto de historia leímos que así se comunicaban, digamos, ese levantamiento a las armas, ¿no? De voz a voz, de oído a oído, ¿no? Dice: el Tilcuate siguió viniendo. Ahora somos carrancistas. ¿Está bien? Andamos con mi general Obregón. ¿Está bien? Allá se ha hecho la paz, andamos sueltos. Espera, no desarmes a tu gente, esto no puede durar mucho. Se ha levantado en armas el padre Rentería. ¿Nos vamos con él o contra él? Eso ni se discute. Ponte al lado del gobierno. Pero si somos irregulares, nos consideran rebeldes. Entonces vete a descansar con el vuelo que llevo. Haz lo que quieras entonces. Me iré a reforzar al padrecito. Me gusta cómo gritan. Además lleva uno ganada la salvación. Haz lo que quieran. Es decir, es maravilloso cómo uno puede leer la historia cristera a través de estas palabras, ¿no? O sea, sin tanto choro, sin tanto dato, simplemente con una conversación entre dos canijos que andan ahí platicando. Y es cierto, o sea, la gente amolada, la gente pobre veía en la defensa de Cristo, en la defensa de su iglesia, ya la salvación garantizada, ¿no? Y en cambio, digamos, con el ejército, pues lo único que podía haber es a lo mejor un sueldo, un dinero, pero sabía que después de lo que había pasado en la revolución no iban a cambiar mucho las cosas, ¿no? O sea,
no les iba a beneficiar demasiado. Y bueno, con esto es con lo que termino, digamos, mi charla, pero antes de ya finalizar, ahora sí, ya de veras, me gustaría decirles que dentro de la metodología de mi proyecto para entrar aquí a la universidad a trabajar, y dentro de mis inquietudes de investigación está el incorporarlos a ustedes, sobre todo a los chavos, a los compañeros estudiantes, para formar un taller así como estamos ahorita, de lectura, y ahí sí te pido que cambies las diapositivas. Estos son algunos autores que yo he encontrado a través de este año que he estado trabajando, de toda América Latina. Es decir, claro que me gusta leer a los norteamericanos, franceses, alemanes, pero quiero que este trabajo comience en América Latina y particularmente por México. Entonces, estos son autores que he encontrado a través de lecturas también recomendadas por otros que se interesan en el mismo tema que yo, cuya literatura es etnográfica o presenta vínculos muy interesantes entre literatura y etnografía. Entonces, uno de los más importantes es José María Arguedas. Ahí están 3 de sus trabajos más importantes. Alejo Carpentier, cubano, también importantísimo el señor, o sea, de verdad que a veces siento una tristeza de que te va a faltar vida y no vas a poder leer a tanto autor tan increíble, ¿no? Entonces eso también produce una cierta depresión, que bueno, pues así es la vida, ¿no? Puedes pasar. Augusto Roa Bastos, de Paraguay, quizá el más importante literato de su país. Jorge Isaacs, que solo escribió una novela, igual que Juan Rulfo, y es en el siglo XIX, se las recomiendo mucho, María. Y el que les comentaba, Juan José Saer, se ha vuelto uno de mis favoritos. Realmente es una escritura profundamente etnográfica, filosófica, histórica. Con el que ahorita estoy trabajando y que les he compartido, Juan Rulfo, pero también Ricardo Posas. No sé si conocen Juan Pérez Jolote, maravillosa novelita, muy breve y es muy fácil de conseguir. ¿Sí? Ya en México, los 2 mexicanos. Y estos autores son los que he estado comenzando mi lectura sistemática, ¿no? Me gustaría invitarlos a formar un taller de lectura y empezar a trabajar estos autores o los que ustedes propongan en que les parezca como enriquecedor trabajarlo. Estos son solo algunos de los que he encontrado que ofrecen tremendas lecturas desde el lado de la antropología y de la filosofía, pero hay muchos más. Es decir, algo que podríamos pensar que es una tragedia griega es que aquí en México a veces ninguneamos a nuestros autores, a veces preferimos que a Shakespeare, que a Poe, etcétera, etcétera, pero aquí hay una gran riqueza. De hecho, es entre el gremio, digamos, literario o filosófico en nuestro país, sabemos que, a diferencia de Alemania, de Francia, Inglaterra, la filosofía, el pensamiento profundo en América Latina no está en sus filósofos, ni en sus antropólogos, ni en sus historiadores, ni en sus sociólogos. Está en los escritores, está en la literatura, ahí está el pensamiento. Y es nuestro deber recuperarlo, es nuestro deber indagarlo, explorarlo, conocerlo y amarlo. Entonces, para terminar, les pido que si
si les interesa esto del taller, profesores, alumnos, no importa la carrera que estudien, nada de eso, sino lo que importa es que quieran compartir este amor por los libros, por la literatura, y que juntos reflexionemos estas lecturas, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho su atención y les reitero, estoy muy contento de estar trabajando con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Rodolfo Vera, y pues yo sí le entro al taller si se arma, la verdad, ya lo saben. Bueno, abrimos una ronda de preguntas. Si alguien tiene una anotada en los papelitos, gracias, se las hago llegar aquí a nuestro ponente. También la pueden hacer desde su lugar si así lo desean. Sí, bueno, creo que tenemos una. A ver. Sí, y es una extraordinaria pregunta. ¿Qué onda con el cine? De igual manera el cine se ve como antropología. Absolutamente, y también si ustedes lo disponen, en este taller podemos trabajar películas. Hay muchísimas increíbles películas. No. Sí, por supuesto, y lo platicamos. A quien tenga esta inquietud de trabajar la relación entre antropología y cine, es que se me vinieron así como un montón de películas al mismo tiempo. Mejor nos vamos con calma, pero sí, absolutamente, también el cine es una pasión mía. Incluso en el cine más jodido, más vulgar, más hollywoodense, se puede encontrar muchas valiosas enseñanzas. Preguntémonos, por ejemplo, ¿por qué últimamente hay tanto cine de superhéroes, ¿no? ¿Qué necesidad tiene la sociedad de encontrar en los superhéroes una respuesta cultural a lo que está sucediendo? ¿Será que nos han mutilado, nos han quitado las patas y las manos y sobre todo el cerebro? Entonces tenemos que recurrir a estos que van más allá del ser humano, es decir, que tienen habilidades que nosotros solamente soñamos con tener. Es muy interesante hacer análisis de lo que ofrece la cultura popular en términos cinematográficos actualmente. Entonces, por supuesto que la antropología, pero también la historia, la filosofía, etcétera, nos ofrecen una mirada aguda y muy interesante del cine, claro que sí. Un kilo de huevo, 2 de tortilla. ¿Cómo se llevará a cabo el taller? ¿Será también de redacción? Por supuesto. De hecho, se me olvidó también hablarles de eso, ¿no? Se trata conjuntamente de aprender juntos a leer y a escribir, porque así como estos autores corresponden a una etapa específica, a un momento específico, a un lugar específico, y dan cuenta digamos de su situación, de su contexto, nosotros también podemos hacer eso con nuestra escritura, pero esta escritura debe entrenarse, debe pulirse, debe volverse realmente expresiva, y para ello pues hay que aprender de los grandes, ¿no? Entonces, claro que sí, este taller también es de redacción, y me encantaría poder compartir ese aspecto, ¿no? A ver, ¿cuál es la importancia de la observación participante para la creación literaria? Bueno, la observación participante es un término muy específico, digamos técnico, de la antropología y de las ciencias sociales en general. Yo más bien diría que no es tanto la observación participante en ese sentido, así como de me meto, me sumerjo en la realidad que quiero estudiar y me vuelvo uno con los aborígenes, ¿no? O con los nativos de la ciudad. No, más bien yo hablaría o pensaría que en la literatura es obvio que la observación es participante. O sea,
el escritor no se pregunta si cuando observa está participando, ni mucho menos, o sea, simplemente está en el mundo. Como decía el filósofo Heidegger, ser en el mundo quiere decir que no te puedes sustraer ni siquiera teóricamente a esa participación con el mundo. Entonces, pues sí, o sea, la observación participante es la literatura, pero me parece que ni siquiera valdría la pena hacerse esa pregunta. Simplemente tú asumes que cuando estás hablando del otro, estás realizando un viaje de autodescubrimiento. Y cuando haces ese viaje de autodescubrimiento, también descubres al otro. Es una cuestión dialéctica muy interesante, también a veces terrorífica, pero sí, por supuesto que sí. ¿No hay más? ¿No hay más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, igual aquí va a estar el maestro Rodolfo un ratito más aquí en Tapanco si se quieren acercar a expresar alguna inquietud o algo más sobre el proyecto que se está proponiendo. Y bueno, entonces vamos cerrando esta primera sesión del CEPIN haciendo entrega del reconocimiento que dice así: la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la trayectoria en estudios multiculturales y el Seminario Permanente de Investigaciones Multidisciplinarias, otorga la presente constancia a Rodolfo Vero García por haber participado como ponente con el tema Etnografía y Literatura llevado a cabo el día de hoy. Firma el doctor Eduardo Santiago Nabor como coordinador de la trayectoria en estudios multiculturales y un servidor como coordinador del CEPIN. Gracias, Rodolfo. Bueno, y nada más para avisarles, la siguiente sesión de marzo es probable que sea una presentación de un libro de aquí de sus profesores, y también el CEPIN de abril se traspasaría a principios de mayo debido a que se atraviesan las vacaciones. En ese CEPIN van a venir algunos museógrafos del INA Jalisco, y estamos en contacto también con un profesor de la Universidad de Guadalajara que también precisamente trae una obra literaria que recién acaba de publicar para presentarla aquí ante ustedes en junio. Sí, ya les iré avisando, les iré dando detalles conforme se vayan acercando las fechas. Muchas gracias, chicos, por su asistencia. Buenos días, invitamos a todos los asistentes al CEPIN a tomar asiento, por favor. Vamos a dar inicio. No, así está bien. Sí,